Mi hermana y yo terminamos la universidad juntas, pero solo su matrícula fue cubierta. Ella se lo ganó. Tú no, dijeron mis padres. Nuestros padres asistieron a la ceremonia, sonriendo, hasta que vieron lo que yo había hecho. Sus sonrisas desaparecieron. Soy Inés, tengo 24 años y dirijo la logística en la empresa A, lo que significa que lidio con retrasos de proveedores internacionales, cláusulas de contratos rotas y reuniones de equipo que en su mayoría lideró en silencio porque las acciones hablan más fuerte que los informes de Estado. Cuando estaba postulando a universidades, nunca pensé que terminaría en la misma promoción que mi hermana menor, pero ella adelantó un año en secundaria, lo que mis padres interpretaron como prueba de su brillantez, aunque yo había mantenido un promedio más alto y trabajado medio tiempo desde el segundo año, mientras que ella nunca trabajó un solo día en su vida. Cuando llegaron las cartas de aceptación, la mía llegó primero, pero apenas levantaron la vista cuando les conté, solo dijeron, bien por ti, Inés, y me pidieron que pusiera la mesa para la cena. 10 minutos después, cuando mi hermana Elena entró agitando su propia carta de la misma universidad, ellos gritaron como si hubiera ganado la lotería, descorcharon una botella de sidra y dijeron cosas como sabíamos que habías nacido para esto. Debería haber esperado lo que pasó después, pero no lo hice, aún creía que la justicia era posible. 2 semanas después, durante la cena, mi papá carraspeó y nos dijo que habían estado planeando este momento durante años y que la matrícula de Elena estaría completamente cubierta porque ella tenía el potencial más claro, y yo me quedé allí mirando mientras mi mamá asentía y decía, siempre has sido autosuficiente, Inés, sabemos que lo resolverás. No hablé el resto de la comida, y después de recoger los platos, fui a mi cuarto y solicité 2 becas más y un tercer trabajo en un restaurante nocturno a 20 minutos de la casa porque supe en ese momento que ellos nunca iban a cambiar. El día de la graduación se suponía que era de ella, o eso creían ellos. Llegaron temprano, trajeron flores y posaron para fotos con ella, ignorándome hasta que se vieron obligados a reconocerme cuando me llamaron al escenario primero, no al final, no perdida en la lista, sino primero. Me paré en el podio con una calma que no esperaban y comencé mi discurso con las mismas palabras que una vez usaron para desestimarme. Ella se lo ganó, tú no, y dejé que la sala quedara en silencio mientras todas las miradas se dirigían hacia ellos mientras explicaba que había trabajado cada semestre, pagado cada cuenta y aún así me gradué en la cima de nuestra promoción. El rector no me había contado sobre el premio hasta justo antes de la ceremonia, se inclinó y me dijo, serás la primera estudiante en recibir esto, y supe entonces que ese día no era solo por un diploma, era un ajuste de cuentas. Vi cómo la sonrisa de mi madre se desvaneció en el momento en que él dijo que me habían elegido para el mayor honor académico de la universidad, y cuando añadió que lo había logrado sin un solo centavo de apoyo familiar, vi a mi papá mirar hacia abajo y fingir que revisaba el programa. Elena se quedó paralizada, lo vi, sus manos dejaron de aplaudir y sus ojos miraron a nuestros padres como si quisiera que hicieran algo, que dijeran algo, pero no lo hicieron, porque no podían, porque todos en el auditorio ahora sabían exactamente lo que habían hecho. Después de la ceremonia, la gente se agolpó a mi alrededor, profesores, compañeros de clase, incluso desconocidos, preguntando por mi empresa, mi oferta de trabajo, mi historia, y respondí cada pregunta porque quería que cada palabra llegara a oídos de mis padres, aunque no se acercaran a hablarme directamente. Elena finalmente se acercó mientras ellos se quedaban cerca de la salida fingiendo estar ocupados con un amigo de la familia, y me dijo ¿por qué no me lo dijiste? Y yo respondí, lo hice solo que no escuchaste. Cuando regresamos a la casa alquilada que habían reservado para la familia, actuaron como si nada hubiera pasado, pero nadie quería hablar más sobre su carrera o su tesis porque todos preguntaban, Inés, ¿cómo lo lograste? Para cuando sirvieron el postre, estaba claro que la narrativa había cambiado para siempre, ya no era la celebración de Elena, y mis padres parecían estar contando a cuántas personas tendrían que mentir en las próximas semanas solo para fingir que me apoyaban. Pero no podían reescribir lo que ya se había dicho frente a cientos de personas. Esa noche antes de irme mi mamá dijo, estamos orgullosos de ti, y la miré, hice una pausa, y respondí, ¿desde cuándo? Lo que la gente nunca vio mientras crecíamos fue lo temprano que comenzó el favoritismo, no en grandes gestos sino en la forma en que nuestros padres explicaban cada decisión como lógica, racional y merecida siempre que era a favor de Elena y convenientemente desestimaban cualquier cosa que yo hacía como coincidencia o suerte. Cuando cumplí 8 años y recibí libros de segunda mano mientras Elena recibía un kit de ciencias nuevo con su nombre grabado, dijeron que ella necesitaba herramientas para explorar sus dones, y cuando pregunté por qué yo no recibía lo mismo, dijeron que el arte no era un futuro real y que debía estar agradecida por cosas prácticas.
A los 10 dejé de molestarme en contarles cuando ganaba concursos escolares o me elegían para liderar proyectos grupales porque nunca iban, nunca aplaudían y nunca preguntaban cómo me había ido, ni una sola vez, mientras que cada logro de Elena era un evento familiar completo con fotos y cenas para llevar. En la secundaria intenté hablar con mi papá sobre empezar un negocio de pasear perros en verano para poder comprarme mi propia tableta para la tarea, pero él dijo, eso suena como una pérdida de tiempo, y luego se volvió hacia Elena y le preguntó si quería ir a un campamento de robótica, que costaba más de lo que yo ganaría en todo el verano. Para cuando entré a la preparatoria, ya había entendido que si quería algo, tendría que conseguirlo yo misma, así que empecé a trabajar en una panadería antes de la escuela 2 veces por semana, luego añadí cuidar niños los fines de semana, y aunque estaba agotada, gané lo suficiente para pagar mi propio teléfono y todos mis útiles escolares. Mis padres nunca preguntaron de dónde venía el dinero o cómo equilibraba todo porque estaban demasiado ocupados llenando formularios de preparación universitaria para las actividades extracurriculares de Elena y organizando tutorías para exámenes mientras me decían que no me sobrecargara con trabajos secundarios. Cuando le dije a mi mamá que iba a solicitar admisión anticipada a la universidad y le pedí ayuda para escribir mi declaración personal, me dijo que estaba ocupada editando los ensayos de Elena y me sugirió que le pidiera ayuda a mi maestro de inglés y cuando lo hice él dijo, he leído tus escritos antes, Inés, no necesitas ayuda, solo necesitas que alguien realmente los lea. En el penúltimo año gané un concurso de emprendimiento a nivel distrital con una propuesta que construí desde cero mientras trabajaba turnos nocturnos en un restaurante, y cuando mi maestro de economía llamó a casa para compartir la noticia, mi mamá respondió, «Ah, qué bien, Elena también tiene un evento de modelo de Naciones Unidas este fin de semana». Me mantuve callada durante todo eso, no porque no me importara, sino porque me di cuenta temprano de que demostrarles algo era un juego que nunca podría ganar, y cada vez que lo intentaba, cambiaban las reglas o me decían que imaginaba cosas o que era dramática. Elena siempre fue su inversión, y yo era el plan de respaldo, la que esperaban que resolviera las cosas sola mientras ellos invertían tiempo, energía y dinero en alguien que decidieron que importaba más. Cuando Elena cumplió 16, le compraron un auto, algo seguro, reluciente y asegurado, mientras yo seguía tomando el autobús con el cierre roto de mi mochila, y cuando pregunté al respecto, papá dijo, «Tiene sentido, ella tiene más lugares a donde ir». Cuando finalmente compré mi propio auto usado con el dinero ahorrado de un año de turnos partidos y presupuesto cuidadoso, me advirtieron que no fuera demasiado ambiciosa ni me rezagara en la escuela y me dijeron que el seguro del auto corría por mi cuenta porque la independencia forja el carácter. La única persona que siempre estuvo para mí fue mi abuela, que llamaba todos los domingos como un reloj y siempre preguntaba por mí primero, no por Elena, y cuando le conté que había sido aceptada en la universidad de mis sueños, no dijo no me sorprende como todos los demás, sino siempre supe que estaban equivocados al dejarte de lado. No tenía mucho dinero pero se ofreció a ser mi aval para cualquier préstamo que necesitara, cosa que hizo sin dudar, y cuando le dije que no creía poder pagarlo, dijo, si ellos no van a invertir en ti, lo haré yo, aunque lo único que pueda ofrecer sea mi nombre. Fue ese momento el que lo cambió todo, porque alguien por fin me dijo que sí a mí primero, no después de que Elena ya hubiera conseguido lo suyo, no después de que todos los demás tomaran su parte, fue solo para mí. Trabajé aún más duro después de eso, tomando más horas, ahorrando más agresivamente y solicitando todas las becas que no tuvieran cuota de solicitud, y para el final del último año de preparatoria, había conseguido lo suficiente entre becas, préstamos y 3 trabajos para poder ir a la escuela sin pedirles un centavo. No les avisé cuando me mudé, no pedí ayuda con cajas ni muebles ni nada, y cuando dejaron a Elena en la universidad con una SUV llena de sábanas nuevas y mini refrigeradores, yo ya estaba instalada en un departamento compartido a 1 hora del campus con 2 compañeras que conocí en línea y un horario que apenas me dejaba tiempo para respirar. La diferencia fue obvia en cuanto empezaron las clases. Mientras Elena salía de fiesta y se unía a todos los clubes que regalaban pizza, yo me despertaba a las 5, estudiaba en el trayecto y trabajaba 8 horas después de las clases, porque para mí fallar no era una opción. No había redes de seguridad, ni planes de respaldo, ni cheques sorpresa por correo, y la primera vez que mi auto se descompuso en la carretera, llamé yo misma a la asistencia vial y usé la mitad de mi dinero para comida para arreglar el radiador porque llamar a casa no iba a cambiar nada. Para cuando terminó el primer semestre Elena estaba reprobando una materia y batallando en otra, y yo tenía un promedio de 10, un ingreso estable de mi trabajo en el campus y una lista creciente de profesores que sabían mi nombre. Ni una sola vez mis padres preguntaron cómo estaba. El día que recibí mi carta de aceptación de la universidad
la abrí en el estacionamiento afuera de mi turno en la panadería y llamé primero a mi abuela porque sabía que ella sí celebraría aunque nadie más lo hiciera, y cuando se lo conté se rió y dijo, diles antes de que se enteren por otro lado. Esa noche en la cena, esperé hasta que la mesa estuvo en silencio antes de decir, me aceptaron en la universidad en la carrera de negocios, y mi papá ni siquiera levantó la vista del teléfono antes de decir, bien, empieza a buscar opciones de préstamo, y mi mamá asintió como si solo les hubiera dicho que pasé un examen de rutina. 15 minutos después Elena llegó a casa con un sobre similar y gritando como si hubiera ganado algo que siempre fue suyo, y en segundos mi papá se levantó y aplaudió, mi mamá la abrazó y alguien abrió una botella de sidra mientras yo me quedaba sentada viendo cómo mi propio logro desaparecía entre el ruido. Cuando lo mencioné al día siguiente y pregunté por qué las reacciones fueron tan diferentes, mi mamá dijo, eres mayor, esperamos esto de ti, y mi papá añadió, no es una competencia, Inés deja de llevar la cuenta, que es lo que siempre decían cuando los números no favorecían a su favorita. Una semana después convocaron a una reunión familiar que parecía seria hasta que me di cuenta de que solo era un anuncio sobre la matrícula, donde dijeron que habían estado ahorrando desde que Elena era pequeña, y aunque les gustaría poder ayudarnos a las dos, tenían que ser estratégicos, y Elena tenía potencial a largo plazo. Pregunté en voz baja, así que nunca hubo un plan para ayudarme a mí, y mi papá dijo, tú siempre te las has arreglado sola, como si eso fuera un cumplido y no el resultado de años de independencia forzada porque a nadie más le importó estar presente. Asentí una vez, me levanté, dejé la mesa y caminé a mi cuarto, donde solicité 5 becas más, envié un correo a mi consejera escolar e hice una cita para aumentar mis horas en la cafetería, porque si ellos no iban a invertir en mí, yo iba a invertir en mí misma. Mi abuela firmó como aval para el préstamo del monto que no podía cubrir, me dijo que no me preocupara por su crédito y que si algo salía mal, ella misma hablaría con el banco, y cuando lloré por teléfono porque no quería ponerle esa carga, me dijo, tú no eres una carga, ellos lo son. El día que Elena fue de compras para el dormitorio con mamá, yo estaba calculando la división de la renta y el presupuesto de la compra con 3 chicas que nunca había conocido antes y que aceptaron subarrendarme un departamento compartido cerca de la línea de transporte porque la residencia universitaria estaba fuera de mi alcance. No les dije que me mudaba antes porque no quería un aventón ni una cena de despedida ni ninguna de las muestras de afecto de último minuto que de repente recordaron ofrecerme cuando la culpa les alcanzó, y cuando mamá preguntó si necesitaba ayuda para empacar, le dije, ya has hecho suficiente. Elena subió fotos de su dormitorio en línea, con luces, ropa de cama nueva y un pie de foto sobre nuevos comienzos, mientras yo limpiaba los zócalos en un departamento compartido para no perder mi depósito si nos inspeccionaban. Conseguí trabajo en una cafetería del campus que pagaba lo justo para cubrir mi mitad de la renta si trabajaba los fines de semana y tomaba turnos en las mañanas, y entre eso y algunos trabajos freelance que encontré en línea ayudando a negocios locales con correos y hojas de cálculo, logré mantener las luces encendidas. Mis profesores lo notaron pronto porque hacía preguntas que nadie más hacía, entregaba tareas antes de la fecha y citaba ejemplos reales en los trabajos que venían de trabajar con clientes de verdad, y no solo de leer casos de estudio. A mitad del primer semestre, mi profesor de marketing me pidió hablar después de clase y me dijo, deberías pensar en empezar algo propio, entiendes la presión de una forma que no se puede enseñar. Esa fue la primera vez que admití que ya lo había hecho en silencio, solo unos pocos clientes, nada grande, y me dijo que pasara por su oficina la próxima semana y llevara un plan preliminar para ayudarme a perfeccionarlo porque estudiantes como tú no aparecen seguido. Mantuve el negocio pequeño ese primer año, solo email marketing y agenda para 3 clientes, pero pagaba mejor que la cafetería y me permitió dejar 2 turnos sin perder ingresos, lo que me dio más tiempo para enfocarme en la escuela, y usé ese tiempo para reforzar las materias que se alineaban con el rumbo que quería tomar. Elena llamó una vez cerca de los parciales para quejarse de lo difíciles que eran sus clases y lo injusto que era su profesor, y cuando intenté darle consejos de manejo del tiempo, dijo, tú no lo entiendes, no tienes que hacer malabares con todo lo que yo hago, lo que habría sido gracioso si no fuera tan trágico. No la corregí porque no valía la pena, pero dejé de responder a sus mensajes salvo que fuera algo importante porque me di cuenta de que no estaba lista para escuchar cuán distintas eran realmente nuestras realidades. Al final del semestre entré al cuadro de honor, conseguí un cliente nuevo por recomendación y logré ahorrar lo suficiente para los libros de primavera sin tocar el préstamo, y cuando llamé a casa para contarlo, nadie contestó, así que dejé un mensaje al que nunca respondieron. Mi abuela envió una tarjeta con $20 pegados y una nota que decía, no es mucho, pero es mío para darte, y pegué esa nota sobre mi escritorio porque significaba más que cualquier cosa que hubiera escuchado de mis padres en años.
Durante las vacaciones de invierno, me quedé en la ciudad porque no podía costear el viaje y no quería sentarme en otra cena navideña donde las calificaciones de Elena eran justificadas y las mías ignoradas, y en vez de eso usé el tiempo para investigar sobre LLCs y opciones fiscales para mi negocio en crecimiento. Cuando empezaron las clases otra vez, ya tenía un portafolio, un nombre comercial y suficientes clientes recurrentes como para dejar definitivamente los turnos en la cafetería, y cuando se lo conté a mi abuela, dijo, eso pasa cuando dejas de esperar permiso. No les conté nada a mis padres sobre el negocio. Nunca preguntaron. Durante el semestre de primavera, me asignaron a un proyecto grupal de estrategia empresarial donde uno de los miembros, que tenía una marca de ropa local, me pidió ayuda para organizar sus campañas de correo, y cuando lo hice, me pagó el doble de mi tarifa y me recomendó a 2 personas más antes de fin de mes. Añadí soporte digital freelance a mi perfil estudiantil, creé una página sencilla con una plantilla gratuita y publiqué mis servicios en 3 foros estudiantiles de negocios donde en pocas semanas empecé a recibir consultas constantes de tiendas locales y startups estudiantiles. Una tarde, mientras revisaba un caso de clase, mi profesor me llamó aparte y preguntó, ¿eres la Inés que ayudó a la empresa B a triplicar sus registros en línea el mes pasado? Y cuando dije que sí, se rió y dijo, sigue haciendo lo que haces, la teoría está sobrevalorada cuando tienes resultados reales. Promediaba 15 horas a la semana entre trabajo con clientes y tareas administrativas, seguía manteniendo mi promedio de 4.0 y empezaba a rechazar clientes con los que no quería trabajar porque ya no necesitaba el dinero, los elegía por afinidad. Esa libertad se sentía nueva. Al final del segundo año, dejé de postularme a prácticas de verano y en cambio reinvertí en hacer crecer mi propio negocio, que para entonces ya incluía a otros 3 estudiantes contratados a tiempo parcial a quienes les pagaba con mis ganancias para poder enfocarme en cuentas más grandes y armar paquetes de estrategia. Mi asesor me invitó a una reunión departamental para estudiantes destacados, y escuché a otro profesor decir mi nombre al presentarme con una exalumna visitante que tenía una consultora y se ofreció a conectarme con alguien de la empresa C si alguna vez consideraba un empleo después de graduarme. No dije que no. Tampoco dije que sí. Lo que dije fue, pronto también estaré contratando, si conoce estudiantes que necesiten experiencia, y la expresión en su rostro me indicó que no estaba acostumbrado a oír eso de alguien que todavía entregaba tareas. Al comenzar el tercer año ganaba lo suficiente para mudarme a un departamento sola y cambié mi auto viejo usando el dinero en efectivo de un contrato trimestral que aseguré con un cliente inmobiliario, y le envié a la abuela el primer cheque del alquiler que se negó a cobrar, junto con una nota que decía, usa esto para algo ridículo. Ella llamó llorando y dijo, se van a arrepentir de subestimarte, Inés, ya verás. Mientras tanto, mis padres seguían sin hacer preguntas, y Elena seguía publicando sobre el estrés, los parciales y las fiestas de fin de semana, y la única vez que supe de ella directamente fue cuando necesitaba ayuda para corregir un trabajo que empezó la noche antes de entregarlo. La ayudé pero dejé de corregirle la gramática, solo le señalé la estructura, la dejé hacer el trabajo, me dije a mí misma que no era mi responsabilidad enseñar a alguien que nunca quiso aprender de mí. Cuando sacó un B-, me escribió, se te pasaron algunas cosas, y escribí pero no envié, no se me pasó nada, simplemente nunca te lo ganaste. A mitad de año uno de mis profesores me pidió que diera una charla en su clase de emprendimiento para explicar cómo escalé una operación digital mientras estudiaba a tiempo completo, y al terminar la sesión, 3 estudiantes me enviaron correos preguntando por vacantes, y fue el momento en que me di cuenta de que ya no solo estaba sobreviviendo, estaba dirigiendo algo real. Entonces llegó el correo. El Departamento de Negocios me nominó para una muestra nacional de innovación patrocinada por una revista del sector y la empresa D con un gran premio de $50,000 en fondos y cobertura de prensa, y la postulación requería 3 años de registros financieros, métricas de crecimiento y una presentación final en persona. Envié todo en una semana y pasé las siguientes 3 preparando una presentación, ensayando un pitch de 10 minutos y consolidando testimonios de clientes satisfechos, 3 de los cuales se ofrecieron a volar para la ronda final solo para respaldarme. No le conté nada a mis padres porque ya sabía que solo les importaría si los hacía quedar bien, no si me hacía sentir orgullosa, y cuando Elena publicó que había postulado a una pasantía no remunerada con un concejal local, le di me gusta a la publicación y no dije nada más. Llegué a la final. La presentación estaba programada un mes antes de la graduación y coincidía con el mismo fin de semana de la gala de la Hermandad de Elena, a la que mis padres volaron para asistir, alquilaron una casa y nunca mencionaron si quería una habitación. Usé puntos que gané en viajes de negocios para quedarme en un hotel cercano,
y cuando entré a esa sala de conferencias, no estaba nerviosa, estaba preparada. Hice la presentación, respondí todas las preguntas con claridad, cité datos reales y terminé con una frase que no había ensayado pero sabía que era verdad: todo lo que construí vino de que me dijeran que no. Anunciaron al ganador al día siguiente y cuando vi mi nombre en el certificado con primer lugar, premio a la innovación empresarial, no sentí emoción, me sentí lista. Le mandé la foto a la abuela, que llamó y dijo: mándame 5 copias, las voy a enmarcar para todos los que dudaron de ti. El comunicado de prensa salió a la mañana siguiente. Recibí correos de 3 empresas preguntando si estaba considerando ofertas, mensajes de LinkedIn de reclutadores y una invitación personal del decano para reunirnos y hablar sobre un reportaje en el periódico de la universidad. Aún así, mis padres no dijeron nada. Lo comprobé. Le dieron me gusta a la foto de Elena con su vestido de gala ese mismo fin de semana. Ni una palabra para mí. Ni una llamada, ni un mensaje. Nada. 2 semanas antes de la graduación, Elena apareció afuera de mi departamento sin avisar, con una carpeta de apuntes y parpadeando como si no hubiera dormido, y antes de que pudiera decir algo, dijo: estoy reprobando mi seminario final y no sé qué hacer. Le pregunté qué pasó y me explicó que su tesis final había sido señalada por falta de metodología adecuada, su asesor le dio 3 semanas para arreglarla, y a menos que la reescribiera por completo desde cero, no iba a graduarse. La dejé entrar, la senté, abrí mi laptop y le dije: empieza a explicar lo que has hecho hasta ahora y no mientas, porque no iba a perder tiempo fingiendo que no se había dejado llevar durante 4 años mientras yo me ganaba cada centímetro de mi progreso. Admitió que nunca entendió del todo la estructura, no leyó el material principal y se apoyó en resúmenes de chats grupales y publicaciones de Internet, lo que significaba que no solo estaba atrasada, sino que no tenía nada utilizable. Le dije que tendríamos que vernos día por medio durante las próximas 3 semanas, que tendría que cancelar todo lo demás y que no lo hacía por ella, lo hacía para que no arrastrara el nombre de nuestra familia a un escándalo, porque sabía que nuestros padres encontrarían la manera de culparme si ella no se graduaba. Las primeras sesiones fueron miserables. Discutía cuando le decía que reescribiera secciones enteras, se quejaba de las expectativas de lectura y, en un momento, incluso dijo: esto es más difícil de lo que pensaba, lo que hizo que la mirara hasta que apartó la vista. No grité, no di sermones, solo seguí asignando tareas, corrigiendo la estructura, dándole plazos y haciéndole citar cada referencia manualmente para que finalmente entendiera lo que se siente la responsabilidad. Durante una sesión me preguntó: ¿cómo haces todo esto, tu trabajo, tus notas, esto? Y le respondí: porque no tuve opción, y seguí escribiendo. Para la segunda semana, algo cambió. Empezó a llegar puntual, traía sus propias notas, hacía referencias a las lecturas sin que se lo pidiera, y cuando me entregó una sección revisada que por fin cumplía con los estándares académicos, asentí y le dije: eso sí es un comienzo, y ella sonrió sin sarcasmo por primera vez en meses. 3 días antes de la entrega, se quebró llorando a mitad de una frase y dijo: no sabía lo difícil que lo habías tenido, y le dije que saberlo ahora no deshacía el pasado, pero podía arreglar su futuro si dejaba de fingir que no había pasado nada. La noche antes de la fecha límite me mandó una foto del correo de confirmación con el mensaje: no lo habría logrado sin ti, y le respondí: ahora me debes una. Todavía no hablamos de lo que eso significaba, pero ella lo sabía. Mientras tanto, yo tenía mis propios preparativos. El decano me envió un correo confirmando que daría el discurso de la Escuela de Negocios en la graduación, dijo que estaban finalizando el paquete de prensa por mi victoria en la competencia y agregó que el presidente de la universidad anunciaría varios reconocimientos sorpresa durante la ceremonia. Reenvié el correo a la abuela, que dijo: llegaré temprano, primera fila o hago un escándalo. Nuestros padres no mencionaron nada sobre asistir más allá de un solo mensaje grupal que decía: estaremos allí para el gran día de Elena, con ganas de verlos a todos, al que no respondí. La noche antes de la graduación, Elena vino otra vez, esta vez con comida para llevar y una tarjeta de agradecimiento, y cuando la abrí, el mensaje decía: me mostraste lo que es el trabajo, no lo olvidaré. Ella dijo: todavía no lo entienden, ¿sabes? Y le dije: nunca lo harán, a menos que los obliguen. No hablamos más que eso. Llegó el día de la graduación. Elena iba delante de mí en la procesión, y pude ver a nuestros padres sentados cerca del frente con flores y cámaras, saludándola como si fuera la única que alcanzaba un hito, sin saber que estaban a punto de quedar sorprendidos.
Cuando fue mi turno de cruzar el escenario por mi diploma, escuché a alguien gritar desde el fondo, era la abuela, fuerte y claro, y fue entonces cuando mis padres por fin miraron hacia mí y notaron la banda, las cuerdas, la medalla de distinción. El presidente se acercó al micrófono después de entregar los títulos y dijo: ahora reconocemos a una estudiante cuyo recorrido encarna la resiliencia, la excelencia y la innovación, y vi la mano de mi madre detenerse a mitad de aplauso. Dijo mi nombre. Dijo que me gradué con el promedio más alto de la escuela de negocios, que fundé una empresa de 6 cifras durante la carrera y gané una competencia nacional representando a nuestra universidad. Hizo una pausa antes de decir, y lo que muchos de ustedes no saben, lo que hace esto realmente extraordinario, es que logró todo esto sin un solo centavo de apoyo familiar. Giré la cabeza y miré a mis padres cuando empezaron los aplausos. Mi papá parpadeó rápido y apartó la vista. La mandíbula de mi madre se tensó. Elena aplaudió despacio con una expresión indescifrable para cualquiera menos para mí. El presidente agregó: por su excelencia, determinación e impacto, nos enorgullece nombrarla nuestra valedictorian de la Escuela de Negocios, y subí al podio mientras el público se ponía de pie, sus aplausos retumbando en mi pecho como confirmación. Empecé el discurso igual que empecé esta historia. Ella se lo ganó. Tú no. Luego dije, eso fue lo que me dijeron cuando llegaron las decisiones universitarias, que el sueño de otra persona valía la pena financiarlo y el mío valía la pena sobrevivirlo, y quiero que cada estudiante en esta sala que alguna vez escuchó eso sepa que no termina ahí. El resto fue un borrón. La gente se puso de pie. La gente lloró. El momento salió exactamente como lo planeé. Y no miré atrás cuando bajé del escenario. Apenas terminó la ceremonia, personas que apenas conocía empezaron a hacer fila para darme la mano, profesores me abrazaron, compañeros que nunca me habían hablado me preguntaron cómo había construido todo desde cero, y mientras intentaba mantenerme enfocada, no dejaba de mirar a mis padres, que estaban rígidos al costado con sonrisas forzadas que no podían sostener mucho tiempo. Elena fue la primera en acercarse, me abrazó más fuerte de lo esperado y susurró: no sabían, Inés, yo no sabía cuánto no sabían, y le dije, nunca fue sobre lo que sabían, fue sobre lo que eligieron no importarles. Antes de que pudieran irse, el decano me presentó a una mujer con un traje impecable que resultó ser la gerente de contratación de la empresa una de las consultoras más grandes del país, y dijo: hemos seguido tu historia desde la competencia, espero que aceptes nuestra oferta. Le estreché la mano, le dije que revisaría los detalles y sonreí cuando añadió: es un salario base de 6 cifras con asistencia para reubicación si la necesitas, pero por lo que he escuchado, probablemente no necesitarás mucha ayuda. Después de que se fue noté que mis padres se habían acercado, rondando como si quisieran decir algo pero no supieran cómo empezar, y cuando mi papá finalmente dio un paso al frente dijo: bueno, esto fue inesperado, con una risa que no llegó a sus ojos. Mi mamá añadió: no teníamos idea de que estabas tan involucrada en todo, y yo respondí: podrían haberlo sabido, solo tenían que preguntar. Papá carraspeó e intentó cambiar de tema diciendo: esta noche cenamos en la casa que rentamos, viene la familia, significaría mucho si te unes, y lo miré sin responder durante un largo segundo antes de decir: ya tengo planes. Elena se puso a mi lado y dijo: voy con Inés, y fue entonces cuando nuestros padres se quedaron helados, probablemente dándose cuenta de que su hija favorita había empezado a elegir distinto. No discutieron. Solo asintieron como si no supieran qué más hacer y se alejaron sin hacer otra pregunta. Nos fuimos del campus con la abuela, que insistió en conocer a los profesores que escribieron mis cartas de recomendación, a los compañeros a quienes mentoreé y al personal de la oficina de ayuda financiera que una vez me ayudó a averiguar cómo seguir inscrita cuando me recortaron las horas de trabajo. En la recepción de la escuela de negocios esa tarde, la gente de hecho hacía fila para hablar también con ella, le estrechaban la mano y decían cosas como: usted crió a la correcta, y no los corregí porque no era un error. El jefe de departamento me entregó una placa por impacto emprendedor sobresaliente y anunció que aparecería en la próxima edición de Business Talent Magazine, y cuando miré a Elena, tenía los ojos muy abiertos porque era la primera vez que veía a la gente tratarme como alguien digno de celebrar. Mientras hablábamos con un grupo de exalumnos, la abuela susurró: ahora que saben lo que has hecho, van a intentar reescribir la historia, y yo respondí: ya lo están haciendo. Más tarde esa noche recibí un mensaje de mamá que decía: la cena es a las 6 si cambias de opinión, a tu padre le gustaría mucho hablar, y se lo mostré a Elena, quien lo miró un rato antes de preguntar: ¿vas a ir? Le dije: solo si vamos juntas.
Cuando llegamos a la casa rentada, la conversación se detuvo en cuanto entramos y sus rostros me dijeron que no esperaban que fuéramos, mucho menos juntas, mucho menos en mis términos. El tío Hugo fue el primero en romper el silencio, dándome una palmada en la espalda y diciendo: «Así que he oído que has estado construyendo un imperio en silencio», y antes de que pudiera responder, la tía Clara añadió: «¿Porque tus padres nunca mencionaron nada de esto?». Mi padre intentó dirigir la conversación hacia la tesis de Elena y sus planes a futuro, pero alguien preguntó directamente: ¿no dijo la universidad que Inés montó un negocio mientras trabajaba y estudiaba a tiempo completo? Y mi madre murmuró algo sobre caminos diferentes antes de quedarse callada de nuevo. La abuela se sentó a mi lado como un muro que no podían atravesar, y cuando alguien preguntó cómo financié todo, ella se inclinó hacia adelante y dijo: «Con su propio dinero, su propio trabajo y un préstamo CEO firmado que me enorgullece tener en mi historial». La cena fue tensa. Seguían intentando desviar la atención hacia Elena, pero ella no lo permitió, insistía en traer la conversación de vuelta a mi discurso, mi premio, la oferta de trabajo, y cada vez que decía algo como: «Eso no lo sabían, ¿verdad?», ellos se sobresaltaban lo suficiente como para que todos en la sala lo notaran. Cuando sirvieron el postre, mi papá me llevó aparte a la cocina y dijo: «Puede que hayamos cometido algunos errores», y le respondí: «Tomaron una decisión, no fue un error, invirtieron en una hija y descartaron a la otra». Él dijo: «No te descartamos, asumimos que estarías bien», y yo dije: «Asumieron que desaparecería, y no lo hice, y ahora les incomoda lo que eso dice de ustedes». Me miró largo rato antes de decir: «Ahora nos gustaría ayudar, tal vez apoyarte con vivienda o un regalo de graduación», y solté una risa, dije: «Mi bono de contratación ya pagó mi departamento», y volví a la mesa sin mirar atrás. Antes de irnos, la abuela se puso de pie, levantó su copa y dijo: «Por la que construyó su futuro sin atajos, sin aplausos y sin permiso», y todos en la sala alzaron sus copas con ella mientras mis padres permanecían sentados en silencio. Salimos sin decir adiós. A la mañana siguiente me desperté con un correo del Departamento de Recursos Humanos de la empresa con el asunto paquete de oferta formal, y cuando abrí el archivo adjunto y vi el salario inicial, el bono de contratación, el estipendio de reubicación y los beneficios, no sonreí ni lloré ni siquiera respiré diferente, solo se lo reenvié a la abuela con el mensaje: «Es oficial». Me llamó en menos de un minuto, dijo: «Imprímelo, enmárcalo y cuélgalo en un lugar visible cuando vengan a visitarte», y le dije: «No vienen de visita, vienen a revisar». Elena me escribió esa tarde preguntando si podíamos vernos en privado, y cuando nos sentamos en una cafetería cerca del campus dijo: «Están intentando averiguar cómo contar esto al resto de la familia», y yo respondí: «Pueden decir lo que quieran, los hechos ya son públicos». Ella bajó la mirada y dijo: «No sabía que era tan grave», y yo dije: «No quería saberlo, eso es distinto», y no discutió porque por fin entendió que no mirar no era neutral, era una elección con consecuencias. Metió la mano en su bolso, sacó un sobre manila y me lo entregó diciendo: «Es una carta de recomendación para ti del profesor Sergio». Le conté todo lo que hiciste por mi tesis y dijo que merecías el reconocimiento. La miré durante un buen rato antes de decir: «No tenías que hacer eso», y ella respondió: «No, pero debí haber hecho muchas cosas hace mucho tiempo, y estoy empezando ahora». Más tarde esa semana, salió el reportaje en la revista de negocios con el titular: «Hecha a sí misma bajo presión, el plan de Inés para un crecimiento real», y la foto que usaron era de la graduación, yo flanqueada por la abuela y Elena, sin padres a la vista, solo las personas que realmente estuvieron presentes. Envié una copia física a la dirección de nuestra casa sin nota, sin remitente, solo la portada brillante y una dirección que no podían ignorar. 2 días después mi mamá mandó un mensaje: «Vimos el artículo, estamos orgullosos de ti», y no respondí porque nada de ese mensaje era para mí, era para su culpa. En cambio me concentré en la inducción en la empresa donde mi título no era becaria ni asistente de nada, sino consultora asociada con plena autoridad para tratar con clientes, lo que significaba que lideraría reuniones, no solo las observaría. Durante mi primera semana, mi líder de equipo me preguntó cómo había adquirido tantas habilidades técnicas sin formación formal, y le dije la verdad: la necesidad motiva más que el currículo. Ella se rió y dijo: «Necesitamos más personas como tú». Al final del mes gestionaba 2 cuentas sola y orientaba a una nueva contratada que me recordaba demasiado a mí misma a los 19, sobrecalificada, poco reconocida y esperando que alguien le diera espacio. Yo le di ese espacio.
De vuelta en el campus, mis antiguos profesores seguían enviándome correos para que diera clases como invitada o participara en paneles, y acepté un evento cuyo tema era resiliencia en los negocios porque quería que estudiantes como yo escucharan a alguien que no empezó con dinero familiar ni conexiones heredadas. Cuando entré en el auditorio, algunos estudiantes me reconocieron por el artículo de la revista y preguntaron si iba a hablar sobre cómo se siente ganar sin apoyo, y respondí, no voy a hablar de lo que se necesita para seguir ganando cuando el apoyo nunca llega. Durante la sesión de preguntas y respuestas, alguien preguntó si mi familia alguna vez se disculpó, y dije, no, pero cambiaron de tono cuando se dieron cuenta de que el silencio ya no los protegía. Después Elena se me acercó en silencio y dijo, eso fue brutal, y yo respondí, eso fue exacto, y ella no discutió. Más tarde ese mes, la abuela organizó una pequeña cena en su casa solo para las 3, y durante el postre, me dio una pequeña bolsa de terciopelo y dijo, esto perteneció a mi madre, ella me lo dio el día que me gradué y me dijo que lo pasara cuando me viera reflejada en otra persona. La abrí y encontré una pulsera de oro con un grabado fino que decía, el valor no se otorga, se demuestra, y no dije nada porque sabía que ella no quería agradecimientos, quería continuidad. La semana siguiente me reuní con la Oficina de Ayuda Financiera de la Universidad para hablar de establecer un pequeño fondo de becas con mis premios de competencias y ganancias de negocios, y cuando preguntaron sobre los criterios, dije, sin ensayos, sin promedios, quiero estudiantes que hayan tenido 2 trabajos, cuidado de hermanos, o luchado contra algo invisible. La directora levantó la vista de sus notas y dijo, eso reduce rápido el grupo y respondí, bien, ese es el objetivo. La primera beneficiaria fue una estudiante de segundo año de contabilidad que perdió a ambos padres durante su primer año y aún así logró seguir inscrita mientras criaba a su hermano menor, y cuando la conocí para tomar un café y me dijo, no pensé que alguien como yo fuera vista, respondí, nos vemos entre nosotros. Mientras tanto, mis padres seguían buscando excusas. Me invitaron a desayunar 3 veces, todas las rechacé, y en el cuarto intento dije, si quieren hablar, pueden venir a la ceremonia de becas el próximo mes, de lo contrario, dejen de fingir. Fueron. Se sentaron en silencio. Aplaudieron en los momentos correctos. No hablaron con la prensa. No intentaron ponerse en el centro. Después de la ceremonia, mi papá le dio la mano a la beneficiaria y dijo, ¿me recuerdas a mi hija? Y ella respondió, lo sé, ella me contó todo. Volvimos a casa en silencio. 2 semanas después de la ceremonia, mi mamá envió un mensaje preguntando si podíamos almorzar a solas, y aunque no respondí enseguida, acepté después de 3 días porque quería oír qué diría cuando no tuviera a nadie para quien actuar. Eligió el café cerca de su trabajo y cuando me senté dijo, no sé cómo arreglar esto, pero lo estoy intentando, y yo respondí, entonces deja de fingir que no lo rompiste a propósito. Ella hizo una pausa, respiró hondo y admitió, siempre pensamos que Elena necesitaba más ayuda, parecía más sensible, más frágil, y no queríamos que sufriera, y yo dije, así que eligieron a la hija que parecía más fácil de proteger en vez de a la que pedía menos. Ella dijo, tú nunca pediste y yo me incliné hacia adelante y le dije, pedir solo sirve cuando alguien escucha, y tú nunca me escuchaste. Bajó la mirada y dijo, no sabía lo fuerte que eras, y yo respondí, no era fortaleza, era supervivencia. Entonces hizo la pregunta que había estado esperando, ¿nos odias? Y respondí sinceramente, no, pero tampoco confío en ustedes. Ella asintió una vez, dijo, es justo y por primera vez en mucho tiempo, no intentó justificarse, lo que hizo que me quedara 10 minutos más de lo que planeaba. Cuando llegué a casa, Elena llamó para decir que nuestro papá le había dicho que quería disculparse en persona, y yo le respondí, eso solo importa si no necesita público. Él vino a mi apartamento el siguiente sábado, se quedó de pie en la entrada con una bolsa de regalo y dijo, no sabía qué traer, tu mamá dijo que no te gustan las flores, y yo le contesté, no tienes que traer nada si no vas a decir nada real. Se sentó en el borde del sofá, carraspeó y dijo, te fallamos, algo que no esperaba escuchar tan directamente, y lo observé de cerca para ver si lo decía en serio. Dijo, pensamos que estábamos siendo estratégicos, que poner todo en Elena garantizaría al menos un éxito, y que tú estarías bien de todas formas, y yo le respondí, eso no fue una estrategia, fue favoritismo disfrazado de lógica. No discutió. No levantó la voz. Solo dijo, lo lamento. Le pregunté, ¿lo lamentas porque te demostré que estabas equivocado o porque ahora la gente lo sabe? Y él respondió, ambas, pero sobre todo porque ahora yo lo sé. No lo perdoné ese día, pero tampoco lo eché. Eso fue un avance.
3 semanas después, la universidad volvió a contactarme y me preguntó si estaría dispuesta a grabar un breve testimonio para su campaña de admisiones dirigida a estudiantes de primera generación, y acepté con la condición de que pudiera escribir mi propio guión y mencionar la beca. Ellos aceptaron. El vídeo se volvió viral en las redes sociales de la universidad, especialmente la parte donde dije, a veces, las personas que se supone que deben apoyarte nunca aparecen, construye de todas formas. Después de que el vídeo ganó tracción, me invitaron a hablar en 2 escuelas secundarias y en un programa juvenil local, y después de la tercera, una chica se me acercó y dijo, mi mamá me dice que debería ser más como mi hermano, tu historia me hizo sentir que ese no es el final del mío. Esa noche me quedé despierta releyendo mensajes antiguos de solicitantes de becas, me di cuenta de cuántos decían lo mismo con diferentes palabras, que por fin alguien los veía, y decidí crear un segundo fondo específicamente para estudiantes de secundaria que fueran cuidadores o hubieran asumido responsabilidades de adultos. Lo lancé en silencio. Sin prensa. Sin ceremonia. Solo impacto. En el trabajo me ascendieron a líder de una de nuestras cuentas más nuevas y me pidieron coescribir un informe estratégico para una presentación de alto perfil a un cliente y mi jefa dijo, es inusual avanzar tan rápido, pero de nuevo, tú no eres usual. Cuando me preguntó cómo me mantenía tan organizada, le dije, porque si yo dejo caer la pelota, nadie la recoge. Ese trimestre nuestra calificación de satisfacción del cliente alcanzó un máximo histórico, y cuando el CEO hizo una visita sorpresa a nuestra oficina y estrechó la mano de todo el equipo, me apartó y dijo, has causado una gran impresión. Me invitó a postularme para un puesto rotativo de liderazgo entre departamentos, un cargo que normalmente se ofrece a empleados con al menos 5 años, y cuando le pregunté por qué yo, dijo, no solo resuelves problemas, cambias el contexto en el que existen. Se lo conté a Elena esa noche durante la cena, y ella dijo, estás haciendo todo lo que ellos pensaron que yo haría, y yo le respondí, tú ahora haces cosas que tampoco esperaban que hicieras. Ella dijo, estoy pensando en postularme a una beca de políticas para estudiar equidad educativa, y yo le contesté, hazlo, pero solo si planeas hablar por gente a la que realmente has escuchado. Ella dijo que lo haría. Le creí. Nuestros padres empezaron a mencionar mi nombre otra vez durante llamadas con parientes, enviando recortes de mis logros como si siempre hubieran creído en mí, y aunque odiaba ese tono revisionista, ya no necesitaba corregirlos porque la verdad vivía en los registros públicos. Le dije a la abuela, siguen intentando reescribir el comienzo, y ella dijo, déjalos, los demás vieron el final. 6 meses después de graduarme recibí una invitación para hablar en la cumbre anual de exalumnos de la universidad, no solo como exalumna sino como oradora principal en el panel de innovación empresarial, y cuando le pregunté a la coordinadora cómo me eligieron, dijo, tu nombre salió en todos los comités sin dudarlo. Llamé primero a la abuela, le dije la fecha, y ella dijo, ya marqué mi calendario en cuanto te graduaste, y cuando se lo conté a Elena, ella dijo, avísame si quieres ayuda con tus diapositivas o preparando algo, esta vez yo tomo notas. 2 días antes del evento mi papá me escribió para decir que él y mamá se habían inscrito para asistir, agregó que les gustaría llevar un regalo, y le respondí, no tienen que traer nada, solo no interrumpan. Llegaron temprano, se sentaron cerca del frente y por una vez, no hicieron señas ni intentaron llamar mi atención, lo cual fue lo más inteligente que habían hecho en mucho tiempo. Cuando subí al escenario y vi sus rostros entre desconocidos y simpatizantes, empecé con, a algunos nos dan un camino recto, a otros nos entregan piezas rotas y esperan que igual lo logremos, y supe en ese momento que recordaban cada pieza rota que me habían dado. Hablé durante 25 minutos, describí cómo construí una empresa en el tiempo que la mayoría de los estudiantes gastaba en el transporte, cómo convertí cada rechazo en ventaja, y cómo transformé la ausencia en autonomía porque esperar ayuda era malgastar una energía que no tenía. Terminé diciendo, no puedes controlar dónde empiezas, pero puedes elegir que terminas, y cuando bajé del escenario, la ovación de pie fue más fuerte que cualquier cosa que hubiera escuchado el día que me gradué. Después del panel, 3 estudiantes se acercaron para pedir mentoría, 2 profesores me agradecieron por hablar con honestidad, y un director de la empresa F me preguntó si alguna vez consideraría liderar un programa de aceleración, a lo que le dije que lo pensaría. Mis padres esperaron hasta el final de la recepción para acercarse, y cuando lo hicieron, mi madre me entregó una pequeña caja y dijo, no es mucho, solo algo que pensamos que debiste haber tenido hace años, y dentro estaba el estado de cuenta de una cuenta de ahorros universitaria que nunca supe que existía. El saldo estaba casi en 0, pero tenía mi nombre.
Levanté la mirada y dije, así que sí la empezaron, solo que no la terminaron, y mi papá dijo, no creímos que importara, estábamos equivocados. Asentí, devolví la caja y dije, quédensela, ahora yo me he pagado mi propio camino, y eso vale más. No discutieron. No lo ofrecieron de nuevo. Solo dijeron que estaban orgullosos de mí, y esta vez, no sonó como una actuación, sonó como algo que no sabían muy bien cómo decir, pero sabían que tenían que intentarlo. Después de que se fueron, Elena se quedó, me entregó un volante de una organización sin fines de lucro con la que había estado trabajando y dijo, estamos construyendo un centro de mentoría para chicas de secundaria sin apoyo familiar, queremos nombrar una de las salas en honor a alguien que lo logró sin ayuda. Le dije, no le pongas mi nombre a menos que lo vayas a financiar con dinero real, y ella se rió y dijo, ya está hecho, viene de mi nuevo estipendio de la beca. La miré y dije, ¿de verdad lo estás haciendo? Y ella dijo, por ti, porque no solo cambiaste tu propio camino, iluminaste los que vienen detrás de ti. Esa noche la abuela llamó para decir que vio clips del evento en línea, dijo que vio la ovación de pie 10 veces, y preguntó si recordaba la primera vez que dije que quería demostrarles que estaban equivocados. Le dije, recuerdo haberlo dicho, ya no recuerdo necesitarlo, y ella dijo, así sabes que ganaste. Al día siguiente envié un correo al departamento de negocios y pedí crear una beca nueva, una que no solo premiara la resiliencia sino que financiara emprendimientos dirigidos por estudiantes sin red de apoyo familiar, y cuando preguntaron cómo llamarla, dije, llámala la construcción silenciosa, porque así fue. En una semana, mi bandeja de entrada se llenó de solicitudes de estudiantes que gestionaban negocios de preparación de alimentos, operaciones de reventa, servicios de traducción y redes de tutoría mientras cursaban una carga completa de materias y trabajos de medio tiempo, y revisé cada una con el nivel de respeto que hubiera querido que me mostraran a mí. Financié 3 de inmediato. Sin condiciones. Sin ensayos. Solo confianza. Cuando se lo conté a Elena, ella dijo, vas a ser la persona que nuestros padres hubieran querido conocer, y yo dije, no voy a ser la persona que yo necesitaba cuando ellos no miraban. Meses después, cuando la universidad publicó su informe anual, incluyó una página completa sobre el programa La Construcción Silenciosa, citó a uno de los beneficiarios diciendo, es la primera vez que alguien apuesta por mí sin condiciones, y me nombró como donante fundadora. Mis padres me enviaron una copia por correo con la página marcada y una nota que decía, estás cambiando vidas, por fin estamos mirando. Tiré la nota pero guardé el informe. Los hechos eran suficientes. En el primer aniversario de mi graduación, me senté con mi contador para finalizar el papeleo de la transferencia del control total de operaciones de mi agencia digital a los 2 estudiantes contratados que había formado desde cero, y cuando él preguntó por qué me retiraba, dije, porque nunca fue para que fuera mío para siempre, fue para que fuera una prueba. Ellos firmaron sus documentos de sociedad al día siguiente y uno de ellos dijo, no vamos a defraudar tu nombre, y yo dije, no llevan mi nombre, ahora están construyendo el suyo propio. Esa misma semana, la empresa anunció ascensos internos para el siguiente ciclo de rotación, y me ofrecieron el puesto de consultora líder en estrategia para una iniciativa global de clientes que me llevaría a 4 países en 9 meses, con total autonomía para formar un equipo de proyecto y reportar directamente a la directora regional. Acepté en cuestión de horas, no porque necesitara el título, sino porque quería demostrar de nuevo que lo que construí en modo supervivencia podía prosperar bajo escrutinio, y cuando se lo conté a la abuela, ella dijo, espero que estén listos, ya no llegas en silencio. 2 días antes de mi vuelo, cené con Elena y le pregunté cómo iba su trabajo en políticas, y ella dijo, envié mi propuesta para transparencia obligatoria en la financiación educativa y estoy esperando comentarios, y cuando pregunté qué la hizo enfocarse en ese tema, dijo, porque recuerdo cómo era cuando nadie miraba quién recibía qué. Le dije que estaba orgullosa de ella, y ella dijo, ¿sabes qué es loco? Han empezado a preguntarme cómo estás, como si fuera tu jefa de prensa, y yo dije, solo diles que estoy trabajando, porque esa siempre fue la verdad. Antes de irme, mamá preguntó si podíamos vernos brevemente y acepté, más que nada porque no quería que convirtiera eso en otra narrativa sobre cómo nunca le di oportunidades, y cuando nos sentamos, no habló del pasado ni del futuro, solo dijo, saliste mejor de lo que merecíamos. No respondí de inmediato y cuando finalmente lo hice, dije, tú saliste más consciente de lo que esperaba, y ella sonrió pero no insistió. Me entregó una foto de cuando tenía 7 años, sosteniendo un diploma escolar que nunca exhibieron, y dijo, encontré esto limpiando el garaje, lamento que nunca le dimos a ese momento el valor que merecía. Tomé la foto, la guardé en mi bolso y dije,
no valía nada hasta que yo le di valor. En el aeropuerto me senté con la abuela una última vez antes de abordar, y me preguntó si tenía miedo de irme, y le dije, no, tengo miedo de detenerme, y ella respondió, entonces sigue adelante, pero nunca olvides por qué comenzaste. Elena me envió un mensaje el día que aterricé en el primer país, dijo que iba a dar un discurso en una escuela local sobre brechas de financiación y que me estaba citando directamente, y cuando le pregunté qué cita, me dijo, la de que no necesitas permiso para construir. Sonreí a la pantalla, apagué el teléfono y fui a la reunión que definiría el siguiente capítulo de lo que ya había construido sin pedir disculpas. Semanas después, tras sesiones seguidas con clientes internacionales y firmas asociadas, mi directora regional me apartó y dijo, no sé qué te enseñaron en la escuela, pero lo que aprendiste en la vida es el verdadero valor. Le dije que eso era todo lo que tenía. La verdad nunca fue sobre venganza, fue sobre control, sobre recuperar la narrativa que intentaron escribir sin mí, sobre demostrar que ser ignorada no es lo mismo que ser incapaz. Cuando regresé a casa meses después, la organización sin fines de lucro a la que se unió Elena había nombrado su nueva biblioteca de mentoría por la beca que creé, y cuando entré, una de las estudiantes preguntó, ¿eres la Inés? Y yo respondí, no, solo soy alguien que no se rindió. En el evento de inauguración, la directora preguntó si quería hablar, y rechacé, eligiendo dejar que las estudiantes hablaran por sí mismas, porque el objetivo nunca fue centrar mi voz, sino asegurarme de que el silencio no detuviera las suyas. Mis padres asistieron en silencio, aplaudieron en los momentos correctos, no pidieron reconocimiento, no posaron para fotos, y por primera vez, no sentí que tenía que prepararme para una corrección. Después del evento mi papá dijo, hemos estado leyendo todo, solo quería agradecerte por no excluirnos completamente, y yo respondí, no los excluí, ustedes mismos se mantuvieron al margen mirando en vez de ayudar. No lo negó. Solo asintió. Más tarde en la cena, la abuela levantó su copa de nuevo y dijo, por quienes tuvieron que hacerlo todo al revés y aún así salieron adelante, y cuando los demás levantaron las suyas, miré alrededor de la mesa y me di cuenta de que las personas aquí no solo estaban mirando, eran parte de lo que construí. Nunca recibí la disculpa que imaginé cuando era más joven, nunca tuve el momento en que dijeran, nos equivocamos y lo sentimos y queremos arreglarlo, pero obtuve algo mejor, la capacidad de saber que su aprobación nunca fue necesaria para que mi valor fuera real. Y cuando salí de esa casa por última vez esa noche, no sentí que estaba dejando algo atrás, sentí que ya me había llevado todo lo que importaba. Lo que comenzó como supervivencia se convirtió en algo estructurado, algo estable, algo que podía entregar a alguien más sin vergüenza ni excusas, y cuanto más seguía construyendo, más me daba cuenta de que no necesitaba un cierre de quienes alguna vez me excluyeron, solo necesitaba claridad de que ya no controlaban la narrativa. La niña que alguna vez suplicó por igualdad ahora pone los cimientos para otros, la que dijeron que lo resolvería después se convirtió en la razón por la que otros estudiantes ya no tienen que hacerlo, y la voz que antes ignoraron ahora es la razón por la que otras jóvenes creen que pueden hablar primero. Nunca planeé perdonarlos por lo que hicieron al principio, pero tampoco planeé cargarlo para siempre, y de alguna manera en el camino aprendí que dejar ir no es rendirse, es solo hacer más espacio para lo que importa ahora. Elena se convirtió en algo más que una hermana, se volvió una testigo que no se inmutó cuando finalmente se dijo la verdad, alguien que empezó a hacer las preguntas correctas en vez de dar las respuestas cómodas, y ese cambio significó más que cualquier disculpa. La abuela nunca pidió reconocimiento, nunca quiso un agradecimiento público, nunca llevó la cuenta, solo estuvo, solo apareció, solo creyó en voz alta cuando otros guardaban silencio, y todo lo que he hecho lleva su nombre escrito aunque las placas no lo muestren. Ahora cuando los estudiantes me escriben, no preguntan cómo manejé el dolor, preguntan cómo construí alrededor de él, cómo lo convertí en algo que puedan sostener, algo que puedan heredar, algo que no tengan miedo de empezar. A todos les digo lo mismo. Empieza aunque nadie aplauda. Sigue aunque nadie aparezca. Termina aunque el único aplauso venga de tus propias manos. No te arrepentirás de ser tu propio testigo.